Vamos a dirigirnos, si el Señor lo permite, la mañana de hoy vamos a culminar con esta serie, pequeña miniserie de 4 sermones sobre matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio. Nuestro texto base ha sido Lucas 16, versículo 18, recordando que estamos llevando el Evangelio consecutivamente de Lucas. El próximo domingo continuaremos ahí, en el Evangelio de Lucas, y hoy, si Dios lo permite, culminaremos con esta serie. Recordemos que son muchos textos que hablan de esta temática, pero utilizamos un texto base, que ha sido este, y abordamos la temática desde distintas perspectivas. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a leer Lucas 16, versículo 18, lo vamos a hacer a una sola voz, aunque es un solo versículo. Cuando les diga ya, todos leemos. ¿Lo tienen? Amén. Lucas 16, versículo 18. Ya. Todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la que está divorciada del marido, comete adulterio. Amado Señor, Padre, bendito seas. Ha sido una temática quizás chocante para nuestras conciencias por situaciones que hemos tenido que desaprender y ajustarnos a tus escrituras, lo cual eso es una bendición. Pero al mismo tiempo, Señor, es una situación que desde la experiencia y la práctica siempre trae muchas complicaciones y dolor. Hemos aprendido que has regulado esta verdad acerca del divorcio, Señor, por la pecaminosidad en el corazón del hombre. Pero Padre, cuando nos exponemos a tu palabra, lo que deseamos es precisamente tener un corazón humilde, una actitud enseñable, para que nuestra manera de proceder en cualquier asunto sea conforme a las Escrituras y no bajo nuestro propio criterio. Estamos juntos como iglesia construyendo una base bíblica en relación a este tema, por lo cual te pedimos, Señor, que nos bendigas con tu sabiduría y con tu dirección, que la comprensión provenga de tu Espíritu y no de la interpretación humana. Por eso te pido, Señor, que quites de mi boca lo que no proviene de ti, y que como iglesia podamos aprender solamente lo que tu palabra nos enseña. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Déjeme empezar el sermón. Dicho sea de paso, ha sido un reto poder formular la temática a manera de sermón. Yo sé que muchas veces parece tipo escuela, pero creo que la temática tiene tantas situaciones por atender que por eso a veces toma la tonalidad tipo escuela. Pero déjenme empezar este sermón contándoles una anécdota familiar. Parece chiste, pero fue verdad. Hace algunos años atrás, no sé, quizás 7, 8 años, no recuerdo exactamente, en una reunión familiar en otra ciudad, estaban compartiendo precisamente mi familia y ellos decidieron comprar una merienda, comprar unas empanadas. Y estaban sacando cuentas entre ellos y todos se pusieron de acuerdo para decirle la misma frase a un primo mío. Y la frase era la siguiente: mira, 20 empanadas a 1,000 pesos, eso da 21,000 pesos. Y mi primo quedaba como considerando la idea. 20 empanadas por 1,000, eso da 21,000 pesos. Y él quedó así. Todos le decían lo mismo, intentando no reírse, a tal punto de convencerlo, y como a los 40 minutos después que la conversación iba por otro lugar, él se levanta de su silla, ofuscado, y diciéndole unas palabras a los demás familiares: me tumbaron. Y el sentido o el propósito de esta anécdota familiar son dos. El primero de ellos es evidenciarle que yo soy pésimo para contar un chiste, aunque no es un chiste, era una anécdota, pero principalmente es para sacar de ahí una afirmación que nos va a ser útil en lo que quiero decirles en el resto del sermón. La afirmación es la siguiente: mayoritariamente el conocimiento que podemos adquirir se hace mejor desde la práctica que desde la teoría. Muchas veces el conocimiento que adquirimos como seres humanos lo hacemos mejor desde la práctica que desde la teoría. Todo aquel que ha sido estudiante de universidad principalmente y ha llegado a trabajar se da cuenta que muchas cosas que aprendió de la teoría fueron mejor comprendidas desde la práctica. ¿Qué tiene que ver eso con la anécdota que les conté? Tiene que ver que muchos de nosotros
aprendemos mejor las operaciones aritméticas o las valoramos en un sentido de práctica. En este caso, estamos tan acostumbrados a hacer operaciones aritméticas tan sencillas como sumas y multiplicación con el celular, que si nos encontramos en unas circunstancias como la anécdota que les conté, o que usted vaya a un lugar a comprar algo, su celular esté descargado y le estén sacando unas cuentas mentalmente y usted quede en su mente como, sí, será como creer, sí, estoy de acuerdo, y le den los vueltos sin saber sacar las cuentas. Es en ese punto que usted dice, oye, la teoría de las operaciones aritméticas, de las tablas de multiplicar, las comprendo mejor aquí, en la práctica. Ese es el punto de la historia que les estaba contando. ¿Qué tiene que ver con eso en relación a la temática que estamos hablando? Que en conversaciones con ustedes hay varios interrogantes a medida que hemos estado avanzando en el tema de divorcios, las causales de divorcios, que lo que deseamos hoy es tener varios ejemplos de situaciones prácticas para que la teoría pueda ser comprendida. Ese es el punto de la anécdota, de la expresión y donde lo queremos aplicar. La teoría será mejor comprendida viendo ejemplos prácticos de situaciones de divorcio. Ahora, no solamente vamos a ver eso esta mañana, algunos ejemplos prácticos, también vamos a ver brevemente al final de las del sermón qué dice la Biblia sobre el nuevo matrimonio, sobre el nuevo casamiento. Pero como han pasado 15 días, quizás como hay algunos que no han podido estar en todas las series, déjeme darle unas cuantas frases a manera de resumen de lo que hemos visto. La primera de ellas, el matrimonio es una institución divina y el divorcio una institución humana. Quiere decir que Dios no creó el divorcio, pero lo reguló como una medida para restringir la pecaminosidad del corazón que se hizo manifiesta en la ligereza al divorciarse por cualquier motivo. También hemos visto como segunda frase, manera de resumen, que ha quedado evidente de que Dios aborrece el divorcio, Malaquías 2:16, y las razones por las cuales Él lo hace. Pero también vimos que Él no aborrece todo divorcio. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 15, que hace relación a una persona que se quiere divorciar, que es creyente de un no creyente, dice que si el no creyente se separa, entonces que el que sí es creyente que lo haga. Y decíamos que la palabra que Pablo utiliza ahí, que se separe, es un imperativo permisivo, es un mandato. Entonces, ciertamente Dios aborrece el divorcio, pero no todo divorcio. Es decir, no todo divorcio es pecaminoso. Hay divorcios que son requeridos, como en este caso. Otra frase, manera de resumen, penúltima. Cuando se habla de divorcio, vemos que la Escritura da un trato distinto para una pareja conformada por creyentes que a una pareja mixta, es decir, un creyente casado con un inconverso. Primera de Corintios capítulo 7 del 10 al 16 notábamos los dos grupos, la regulación para un matrimonio donde ambos son cristianos y están pasando por un divorcio, o la regulación para un matrimonio donde uno de los dos es cristiano y el otro no. Y última frase a manera de resumen, aunque todo divorcio se debe al pecado humano, no todos los que se divorcian pecan. Aunque todo divorcio se debe al pecado humano, no todos los que se divorcian pecan. Es decir, no todo divorcio es pecaminoso. La pregunta sería, ¿cuál sí lo es? Bueno, el divorcio que es pecaminoso son los que no están contemplados en las cláusulas de excepción. La Escritura nos deja ver dos cláusulas de excepción de cuando el divorcio es regulado por Dios. Es ahí cuando hablamos de que no todo divorcio es pecaminoso. El divorcio se da lugar por el pecado. Es decir, una persona se divorcia por consecuencia del pecado, de ambas o de uno de los dos cónyuges. Pero no todo divorcio es pecaminoso. Hasta aquí nuestro resumen. Ahora, cuando estamos hablando de las cláusulas de excepción, déjeme ahondar un poco más de este tema, es decir, esas cláusulas que hacen que un divorcio no sea pecaminoso.
La primera de ellas, y quizás la más sencilla de comprender, es la cláusula por el abandono. Esa ya la estuvimos viendo la vez pasada, 1 Corintios capítulo 7, versículos 12 al 16. Eso estuvimos viendo en el último sermón al terminar. En este caso, el divorcio, en el caso de abandono, es requerido. Dicho sea de paso, esa cláusula es referida al abandono de un cónyuge que es incrédulo. Es decir, quien abandona a su pareja matrimonial está dando una evidencia clara de incredulidad, de impiedad. Porque esa cláusula está diciendo, mira, si tú eres creyente, no te cases no te divorcies sencillamente porque tú seas creyente y él no lo sea. No, ¿cuándo es requerido? ¿Cuándo puedes divorciarte de una manera no pecaminosa? Cuando tu pareja que es incrédula tenga la iniciativa de divorciarse. Por lo tanto, podemos concluir que quien decide abandonar a su pareja matrimonial está haciendo una fuerte evidencia de incredulidad o de impiedad. Ahora, es importante entonces tener demasiada sabiduría o tener presente que se necesita sabiduría otorgada por Dios para discernir qué grado de negligencia o de abandono constituye un motivo de divorcio. Todo el que está casado en este lugar debe ser honesto y reconocer que todos de alguna manera hemos faltado al cumplimiento de nuestros votos matrimoniales. Yo he presenciado varios matrimonios por la gracia del Señor en medio de ustedes y sé que los votos que ahí se pronuncian no siempre son cumplidos a la perfección. Seguimos siendo personas pecaminosas. Yo le dije a mi esposa, te amaré como Cristo ama a la iglesia. Y mi esposa me ha preguntado, ¿así como me estás amando, Cristo ama a la iglesia? Y la respuesta es no. Entonces se requiere mucha sabiduría para poder discernir qué grado de abandono o de negligencia constituye un motivo de divorcio. Déjeme leerle 2 versículos, no es necesario que vaya allá. En Éxodo 21, versículos 10 y 11, dice lo siguiente. Éxodo 21, versículos 10 y 11. Si toma para sí otra mujer, no disminuirá a la primera su alimento, ni su ropa, ni sus derechos conyugales. Y si no hace por ella estas 3 cosas, entonces ella saldrá libre sin pagar nada. Básicamente, ese texto enseña que una esposa cuyo esposo no cumple con su responsabilidad marital, básicamente alimentos, ropa y derechos conyugales, puede ser libre. Esta persona ha hecho un abandono práctico al olvidar estas responsabilidades fundamentales dentro del matrimonio. A manera de opinión, esta excepción del abandono se aplica claramente en casos de negligencia voluntaria y de corazón duro por parte de un incrédulo. No es como, que mi esposo se va a trabajar y no me llaman todo el día, me siento abandonada, entonces me voy a divorciar porque durante todo el día no me llamó, entonces yo me siento abandonada. No, no es así. Por eso les digo, debe ser aplicada con la suficiente evidencia de un abandono voluntario y de un corazón duro que no quiere reconocer su culpabilidad. Por lo tanto, en ese tipo de situaciones, el cónyuge creyente puede tomar la iniciativa del divorcio y hacer un matrimonio mixto, es decir, entre un creyente y un no creyente, puede tomar acciones legales. Recordemos que hay un principio bíblico en 1 Corintios capítulo 6, versículos 1 al 6, que los creyentes no deberían ir a pleitos jurídicos. La misma iglesia debería, en caso donde ambas personas son creyentes, intervenir y funcionar como a medida de un juez, quien pueda dar veredictos. Pero en el caso, cuando los pleitos son entre un creyente y un incrédulo, se debe acudir a las autoridades civiles. En este caso, entonces, el creyente, el cónyuge creyente que está experimentando el abandono por el cónyuge incrédulo puede tomar la iniciativa del divorcio con las autoridades civiles. En palabras del apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 15, para concluir esta cláusula, es: sin embargo, si el que
el que no es creyente se separa, entonces, que se separe, ¿quién? El que sí es creyente. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. La cláusula del abandono da lugar en un matrimonio mixto y quien decide abandonar está haciendo una evidencia de incredulidad o de impiedad. En ese caso, un divorcio no es pecaminoso y más bien es requerido. Ahora, la segunda cláusula, la que menciona Jesús en Mateo capítulo 5 y en Mateo capítulo 19. Ya hemos dicho que Dios no instituyó el divorcio, no lo creó. Sin embargo, Dios lo regula. Y lo ha regulado con la cláusula de excepción que les he mencionado en los capítulos 5 y el capítulo 19. ¿Cuál es esa cláusula? La cláusula que llamamos inmoralidad sexual. En estos capítulos, del capítulo 5 y en el capítulo 19 del Evangelio de Mateo, Jesús deja bien claro que el único justificante o la única base por la cual un creyente puede divorciarse de su cónyuge es el pecado sexual. Algunas versiones lo traducen como fornicación, otras versiones lo traducen como infidelidad, pero la mejor traducción al español sería pecado sexual porque abarca varios temas. Pero escuche esto, la primera cláusula, la del abandono, se le requiere al cónyuge creyente que tome el divorcio. La segunda cláusula, la que estamos hablando, la inmoralidad sexual, en ese caso no se le hace el requerimiento de que se divorcie del ofensor. Puedes recibir la ofensa de la inmoralidad sexual de tu pareja, pero la Biblia no hace un requerimiento como divórciate, como lo hace en el caso del abandono del primer grupo que mencionábamos inicialmente. Eso es muy importante a considerar como congregación. Ya les dije que Jesús reconoció solo uno y nada más que un solo motivo como base para el divorcio entre creyentes. La palabra en griego es porneia. Se traduce como fornicación en algunas versiones o pecado sexual. Muchos creyentes en muchas iglesias, al mencionar esa cláusula, genera temor, porque creen que estamos permitiendo el divorcio. Cuando se habla que por fornicación, eso va a debilitar seriamente la moral cristiana. Sin embargo, el evangelista Mateo vio el efecto de esta inclusión en la cláusula bajo una luz totalmente opuesta. Cuando él indicó que la única excepción que Cristo está diciendo, lejos de motivar más divorcios, él registra la reacción de los discípulos. En el versículo 10 de Mateo 19 se registra la reacción de los discípulos cuando comprendieron que la única causal de divorcio legal o regulada por Dios es la inmoralidad sexual. Sus discípulos dijeron: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Qué nos hace pensar esa respuesta de los discípulos? Nos hace pensar que lejos de incentivar en ellos la facilidad de divorciarse, en la sociedad de aquel tiempo, esta restricción se consideraría como una severa, valga la redundancia, restricción sobre las prácticas del divorcio. Para ellos, la práctica era que por cualquier base se podían divorciar. Ya les decía que, por ejemplo, la corriente del Rabí Higiel, si no te gusta cómo cocina tu esposa, eso es causal de divorcio, dale una carta de repudio, de divorcio y ya. Pero bajo la regulación que Cristo está estableciendo en los evangelios registradas por Mateo y bajo ese comentario, la percepción de los discípulos de ese momento de la sociedad fue todo lo contrario. En vez de incentivar la práctica del divorcio, ellos comprendieron que es una situación a considerar. Si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. No promueve el divorcio cuando decimos que la causal es la inmoralidad sexual. Todo lo contrario, restringe
la disposición pecaminosa del corazón que con frecuencia dice, ¿en qué me metí? Mejor me separo. Creo que comprendiendo esa realidad, esos matrimonios que yo llamo chicle, que ustedes recuerdan esa definición, se verían mucho menos en nuestra sociedad. Ahora, vayamos a la cláusula en detalle. Ya les mencioné, Mateo 5, ¿cuál es el versículo? El 32. Mateo 19, ¿cuál es el versículo? Versículo 9. El versículo 32 de Mateo 5 dice, a no ser por causa de fornicación. Y el versículo 9 de Mateo 19 dice, salvo por causa de fornicación. La manera que está registrada varía. Uno dice a no ser por causa y el otro dice salvo por causa, pero no varía sustancialmente para considerar que hay algún tipo de error. ¿Qué problemas han sucedido con referencia a esta cláusula? Básicamente son problemas de asuntos de interpretación. El primer problema que ha sucedido en asuntos de interpretación con esta cláusula es que algunos se preguntan que si la excepción que permite el divorcio se extiende no solo al divorcio, sino también al nuevo casamiento. O sea, que se permite. Esa es la primera inquietud. Porque cuando está diciendo el texto que estás pecando al divorciarte, al no ser que sea por fornicación, por inmoralidad sexual, también hace referencia entonces, después, ya lo miraremos, al nuevo casamiento. Es como si el texto estuviera avalando el nuevo casamiento después de un divorcio por inmoralidad sexual. Ya miraremos eso en más profundidad. El segundo problema de interpretación surge porque algunos han tomado la palabra porneía, que significa inmoralidad sexual o traducida como fornicación, y han afirmado que esa cláusula se refiere a la disolución de un compromiso, pero no al matrimonio. Ya hablaremos también de eso. Ahora, consideremos entonces la primera parte. ¿La cláusula se refiere tanto al nuevo casamiento como al divorcio? Y la respuesta es que sí. No hay manera de separar las dos ideas. Miren lo que dice Mateo 19:9. Pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, que es la traducción de la NBLA, o fornicación, la traducción de la Reina Valera 1960, o la otra traducción es por inmoralidad sexual, y se casa con otra, comete adulterio. Se está regulando, como les he mencionado muchas veces, que la cláusula por la cual se permite el divorcio es la inmoralidad sexual. Pero está diciendo el texto, y se casa con otra. Quiere decir que el nuevo casamiento puede darse al lugar después de un divorcio que ha terminado legítimamente por inmoralidad sexual. Ahora, cuando el texto está diciendo que se comete adulterio al casarse con otra, se dice no por casarse después de haberse divorciado. Es decir, si tú te divorcias y te casas, estás cometiendo adulterio. El texto no está diciendo eso. El texto está diciendo que estás cometiendo adulterio si te casas después de haberte divorciado ilegítimamente. Hay un divorcio legítimo. Esa expresión legítimo, lo que quiero decir es lo que está establecido en la cláusula que Cristo está estableciendo. Aquí lo importante son las palabras que estamos usando. Un divorcio pecaminoso, un divorcio no pecaminoso, un divorcio legítimo, un divorcio ilegítimo. Un divorcio pecaminoso es el divorcio que se lleva a cabo por cualquier motivo que no sea ninguna de las dos cláusulas que hemos mencionado: abandono o inmoralidad sexual. Cuando el divorcio se da lugar por alguna de estas dos cláusulas, es un divorcio pecaminoso. Cuando estamos hablando de un divorcio legítimo, estamos hablando de un divorcio que se dio lugar contemplando o aplicando únicamente una de estas dos cláusulas.
Entonces, el texto de Mateo 19, versículo 9, está llamando que la persona comete adulterio cuando se casa después de haberse divorciado de manera ilegítima o de manera pecaminosa. Es lo que el texto dice cuando dice salvo por infidelidad o a causa de la inmoralidad. Escuche esta frase que nos ayuda a ir respondiendo al último tema al final. Un nuevo matrimonio no sería pecaminoso en el caso que el divorcio fuera legítimo. Es lo que el texto dice cuando dice salvo por causa de inmoralidad sexual. Un nuevo matrimonio no sería pecaminoso en el caso que el divorcio fuera legítimo. Ahora, la segunda objeción. ¿Cuál es la segunda objeción? La que las personas dicen que la palabra fornicación, porneía, indica que Jesús estaba hablando de la disolución de un compromiso y no de un matrimonio. Esa objeción o esa postura, esa es la postura que toman algunos líderes religiosos para decir que no hay lugar en las escrituras para el divorcio, que todo divorcio es ilícito delante de Dios. Y la justificación que ellos dicen es que cuando Cristo estaba hablando de la porneía, es decir, de la inmoralidad sexual, Él estaba hablando de un causal dentro del compromiso y no matrimonio. Recuerden, hermanos, que en la época de Jesús, las personas se comprometían y pasaban un periodo de tiempo para celebrar lo que llamaríamos el matrimonio en nuestra cultura. En ese compromiso ellos se decían los votos. Ya los votos que los unía matrimonialmente entraban en vigencia, pero la celebración matrimonial como la que usted y yo practicamos ocurría un tiempo después. Ejemplo de eso, Mateo capítulo 1, versículo 18, se dice que María estaba comprometida con José, pero todavía no se había casado. En esa época el compromiso daba los efectos del cumplimiento de los votos, pero el matrimonio no se había celebrado y mucho menos consumado sexualmente hablando. Entonces, la objeción que presentan algunos líderes religiosos muy espirituales, mucho más sabios que yo, Pastor John Piper tiene esa postura, por ejemplo, no da lugar en ningún caso en las escrituras para el divorcio. Pero, si nos damos cuenta, en las palabras de Jesús, en la conversación que tiene en Mateo 19, Él no está hablando de una persona comprometida, sino de una persona casada. Porque el texto dice, si una persona se divorcia y se casa con otra, está hablando de alguien que estaba casado, no está hablando de alguien que estaba comprometido. Entonces no se puede tomar esa interpretación de que la palabra porneía era usada en casos de compromisos y no matrimonio, porque el contexto literario no es así. Y con eso se responde esa inquietud. Ahora, entiendo porque hay una confusión respecto a la palabra fornicación. En nuestro argot colombiano, en nuestra jerga, cuando usted escucha la palabra fornicación en relación al pecado sexual, contrastada con la palabra adulterio, siempre la hemos escuchado e interpretado la fornicación es el pecado que hace la persona antes de casarse. Y el adulterio es el pecado sexual que comete la persona después de casarse. Eso es algo que está en nuestra jerga colombiana. Sin embargo, esa distinción no es válida en la Biblia. Algunos piensan que sí, pero realmente no es. Esa distinción no es bíblica. Los escritores de la Biblia usan la palabra porneía, fornicación, inmoralidad sexual para describir el pecado sexual en general. Incluso la Biblia utiliza esa palabra en casos de incesto, 1 Corintios capítulo 5:1, homosexualidad, Judas 7, y aún para referirse al adulterio. Jeremías capítulo 3, versículo 1, 2, 6 y 8, está hablando de Dios acerca de Israel como si fuera un divorcio a causa de fornicación. Es una adúltera que se divorcia a causa de fornicación. Lo que las escrituras, al usar la palabra adulterio en el griego moichao, hace referencia a mucho más allá del pecado sexual. El pacto matrimonial siempre está a la vista. Incluye la noción de infidelidad sexual.
Pero el adulterio se refiere a la violación del pacto de compañía mediante la introducción de un tercero dentro de ese pacto. Sí, el adulterio tiene una connotación sexual, pero va mucho más allá. Es decir, está siendo violado el pacto de compañerismo matrimonial. Algunos pueden equiparar adulterio y fornicación, pero eso es equivocado hacerlo. Por eso, algunas personas citan mal la cláusula de excepción. Dice, excepto por adulterio. Tú te puedes divorciar a no ser que sea por adulterio. Pero la cláusula no dice excepto por adulterio, dice excepto por porneía, por fornicación, inmoralidad sexual. ¿Y por qué Jesús se centra entonces en hablar de porneía, que es el pecado mismo, y no el efecto del pecado sexual, que sería el adulterio? Porque Jesús quiere cubrir todas las posibilidades. En ese caso, el divorcio tendría lugar en casos de incesto, de relaciones con animales, de homosexualidad, de lesbianismo y también de adulterio. Cuando usted habla entonces de que la cláusula es únicamente el adulterio, está dejando otros pecados de inmoralidad sexual por fuera. Por eso no se puede equiparar la palabra. Hablar solo de adulterio puede hacer estrecho demasiado el foco del punto de Jesús. Como conclusión de esta cláusula, un creyente puede divorciarse de su cónyuge en caso de fornicación. Mire mis palabras, puede. No estoy diciendo se le requiere. La Biblia no requiere el divorcio en estos casos. El divorcio es regulado, pero no requerido, como sucede en el caso de abandono. Hermanos, a la luz de la Escritura y el Evangelio que creemos, el Evangelio que excluye el perdón de pecados, un marido o una esposa creyente pueden perdonar al cónyuge que peca si éste se arrepiente. En realidad, si usted es un consejero bíblico, lo que usted va a procurar en un caso de inmoralidad sexual es llevar al cónyuge culpable ¿a dónde? Al arrepentimiento. Y entonces va a encaminar todo el asunto ¿hacia dónde? Hacia la reconciliación. Si el cónyuge culpable se arrepiente, su cónyuge afectado debe perdonarle. Lucas 17:3, el sermón de 15 días, si Dios lo permite. Lucas 17:3 dice, tengan cuidado, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y estamos hablando de la cláusula entre un matrimonio de creyentes. Por tanto, el divorcio de un cónyuge creyente que ha cometido fornicación debe ser restringido solamente en aquellos casos donde se rehúsa el culpable a arrepentirse de su pecado. Básicamente, esta cláusula debería entrar en vigencia en un matrimonio donde cristiano, donde el culpable no se quiere arrepentir y mucho más allá quiere permanecer en el pecado. Es una medida dada al cónyuge afectado por todas las implicaciones que significa una inmoralidad sexual dentro del matrimonio. Pero no es requerido. Lo que se espera más bien es que este creyente haga lucir su cristianismo bíblico no en la obediencia inmediata de lo que el divorcio le permite, sino más bien en la disposición de perdón que se espera de todo creyente. Si usted ha sido perdonado por Cristo, si usted ha sido perdonado por Dios, que Él es perfectamente santo y no le debía el perdón, ¿quién es usted para no perdonar a un hermano que peca y que se arrepiente y que se aparta del pecado? Ahora sí, entremos a los ejemplos prácticos. Recuerden la introducción, hay cosas que se aprenden mejor en la práctica que en la teoría. Y por supuesto que para entrar a la práctica no estamos diciendo divórciese para que comprenda cómo es el proceso. No, cuando estamos hablando de la práctica, estamos hablando de ejemplos prácticos, es a eso a lo que me refiero. Ejemplo número 1,
donde nos acabamos de quedar. Un caso de inmoralidad sexual donde ambos esposos son creyentes. ¿Qué diremos de la situación de uno que ha sido ofendido y quiere perdonar? Lo ha hecho en su corazón en oración delante de Dios. Quiere seguir con el matrimonio, pero no puede conceder el perdón al ofensor porque éste persiste en el pecado, o por lo menos el ofensor no quiere arrepentirse y procurar el perdón. Ese mismo versículo 3 de Lucas 17 nos dice que en la dinámica del perdón se concede a aquellos que se arrepienten. Ahora, aquí sería legítimo el divorcio por parte del cónyuge afectado, ofendido, porque el ofensor no busca el arrepentimiento ni mucho menos la reconciliación, pero también se da lugar a la dinámica reconciliación disciplina eclesiástica que una iglesia debe aplicar. Porque estamos hablando de un matrimonio entre creyentes y hay una práctica de pecado y una ausencia de arrepentimiento. Recordemos que Mateo 18, el proceso de disciplina eclesiástica, tiene como propósito exhortar la conciencia de un creyente que practica el pecado. Ejemplo número 2. Ejemplo número 2. Dos cristianos profesos fallan en mantenerse unidos y no tienen lugar a la reconciliación. La reconciliación no da lugar. Es posible que el motivo o el deseo de separarse sea legítimo, es decir, por causal de inmoralidad sexual, o el deseo de separarse sea ilegítimo, cualquier otra causa. Me aburrí de la pelea contigo todos los días, entonces me voy a separar por eso. Estamos hablando de creyentes. Sí, eso suena como contradictorio, pero es la realidad del pecado aún en corazones que se identifican con Cristo. Supongamos, en un caso de estos, que un marido que es un cristiano profeso rehúsa reconciliarse con su esposa. La esposa insiste en la reconciliación. Según Mateo 18, lo ha hecho. Si tu hermano peca, confróntala a él. Ella ha hecho esa parte, pero sus esfuerzos en la reconciliación no han dado el efecto esperado. ¿Qué debe hacer? Bueno, según Mateo 18, debe ir a 2 o 3 de la iglesia y entrevistarse junto con su marido para que juntos hagan el llamado a la conciencia. Supongamos que él todavía se niega a escucharla. En ese caso, Mateo 18 nos dice, entonces presenta la situación oficialmente a la iglesia. ¿A quién? A los miembros de la iglesia. Y por lo cual, en último término, la iglesia puede verse forzada por la negativa inflexible del marido que no da lugar a la reconciliación a que sea excomulgado por contumacia. ¡Wow! ¿Eso qué es? Los que son abogados entienden un poco más. Porque contumacia es un término jurídico. ¿Qué significa? Una negativa obstinada a obedecer a la autoridad. Básicamente, si la iglesia está haciendo un juicio a la conciencia de este creyente que se rehúsa a la reconciliación, esta persona está manifestando o evidenciando ¿qué? Incredulidad, es decir, que es no creyente. ¿Por qué? Porque no está aceptando el llamado que la iglesia le está haciendo a la reconciliación. Ser excomulgado por contumacia es un juicio que la iglesia le dice: no te quieres someter a la autoridad que Cristo ha comisionado a la iglesia. ¿Cuál autoridad? Bíblicamente hablando. ¿Un creyente debe perdonar la ofensa si el ofensor ha manifestado verdadero arrepentimiento? Sí. ¿Se rehúsa a arrepentirse? 2 o 3 testigos. ¿Se rehúsa a arrepentirse? La iglesia, la membresía juzga esta circunstancia. Y puede ser excomulgada la persona por la dureza del sometimiento a la autoridad de la iglesia. ¿Qué es la excomulgación? Bueno, es el estado que dice Cristo en Mateo 18, 17, que el que antes era identificado como creyente se ha tratado como un pagano o un publicano. ¿Qué quiere decir eso? Debe ser tratado como un incrédulo. Eso significa que después de varios intentos razonables, que la iglesia ha buscado la reconciliación, y esta persona ha recibido el juicio por parte de la iglesia en permanecer a su dureza, esta persona ahora viene a ser parte de un matrimonio mixto,
ya no sería matrimonio entre dos creyentes, porque el juicio de la disciplina eclesiástica dio el veredicto que el que no se quiso reconciliar hace evidencia de incredulidad. Por lo tanto, ya nos trasladaríamos al segundo grupo de 1 Corintios capítulo 7, un matrimonio de un creyente con un incrédulo. ¿Y en qué momento daría lugar el divorcio? En que el cónyuge incrédulo, que ha sido juzgado por la iglesia, quiera ejercer el abandono. Y en ese caso, el divorcio daría lugar en las autoridades civiles, porque ya no sería una situación entre dos creyentes. Cada vez que se sigan los patrones o los principios de la reconciliación con fidelidad, raramente se llegará a la disciplina a su más alto nivel de excomulgación. Hermanos, básicamente lo que les estoy diciendo es, todos nosotros que somos enceguecidos por el pecado, Dios nos ha dejado a la iglesia como un recurso para abandonar la dureza de nuestro propio corazón. Es ahí donde la iglesia es el medio de gracia que Dios ha utilizado para santificarnos. Estamos decidiendo, me voy a divorciar. Y ahí la iglesia diciéndote, mira, lo que ha sucedido aquí no es suficiente causal para divorciarte, escrituralmente hablando. El que se encuentra en la posición de no querer reconciliarse, tiene que considerar entonces que está haciendo evidencias de incredulidad, más allá que el vínculo matrimonial es tu vínculo con Cristo. Y cualquiera que se percibe como creyente, tiembla al juicio que la iglesia está haciendo. Lo relevante de estos casos, hermanos, es que el creyente que busca la reconciliación no se queda en el limbo. Hay un curso de acción a seguir. Y si se llega a la excomulgación y a la deserción de ahora de su cónyuge que es incrédulo, ya no estaría obligado a ser casado indefinidamente. Esto es solamente verdad después de un proceso de disciplina eclesiástica. Un rechazo continuo de la ayuda y la autoridad de Cristo y de su iglesia finalmente llevarían a la excomulgación. Con el uso apropiado de la dinámica reconciliación de disciplina eclesiástica, el problema del matrimonio, divorcio y nuevo casamiento encuentra la solución del 99% de los casos, dice Jane Addams en su libro, y estoy de acuerdo con eso. La mayor parte de los cónyuges esperaríamos que acepten la reconciliación, pero los que no quieren arrepentirse y reconciliarse deben ser disciplinados. En uno u otro caso, las cosas no van a quedar colgando, no quedan cabos sueltos. Eso ha sido algo que he hecho énfasis durante esta serie. El propósito es, hermanos, en la regulación de esta, en la medida de lo posible, traer orden donde había un desorden y traer paz en una situación que es un caos. Un ejemplo número 3 y último ejemplo, el que les había mencionado de casos de abuso y maltrato. Al igual que con los demás motivos de divorcio, se necesita discernimiento, se necesita sabiduría para reconocer la diferencia entre el conflicto conyugal que es ordinario y lo que es el verdadero abuso. No vamos a querer ser culpables de animar a nadie a violar las escrituras abandonando pecaminosamente un matrimonio difícil o volviéndose a casar de forma adúltera. Pero tampoco queremos impedir que las personas disfruten de la protección y la libertad que Dios le da a aquellos cuyos cónyuges han quebrantado irreparablemente el pacto matrimonial. Si es un caso que da lugar a ser categorizado como abuso, como medida de protección deben ser involucrados las autoridades civiles para eso. Si el abusador es creyente, nuevamente, eso suena incongruente, pero eso es lo que el pecado hace en el corazón del hombre. Debe la iglesia hacer el llamado al arrepentimiento. Y si el cónyuge, abusador, creyente, verdaderamente tiene una convicción de pecado, debe comprometerse a ser supervisado para evidenciar su arrepentimiento.
Son temas muy delicados que requieren mucho tacto y acompañamiento. No queremos meter a un abusador en un hogar donde puede verse afectado la vulnerabilidad del cónyuge ofendido y de los hijos también. Si la persona no se arrepiente y antes se identificaba como creyente, por supuesto que debe llevarse a cabo el proceso de disciplina eclesiástica hasta la excomulgación. Y al mismo tiempo se deben tomar medidas cautelares jurídicas que pueden incluir hasta la cárcel. En ese punto, el cónyuge ofensor, abusador, estará en la posición de incrédulo y al mismo tiempo de abandono a su pareja por no arrepentirse de su pecado. Porque él estaría preso a causa de su propia pecaminosidad y de su propia dureza. Por lo tanto, la cónyuge ofendida puede aplicar 1 Corintios capítulo 7, versículo 15. ¿Qué es lo que dice ahí? Que el cónyuge que es creyente y experimenta el abandono por el no creyente, que se separe. En este caso, la situación de maltrato, del abuso, no es una nueva causal. La causal es el abandono. Pero se llega al abandono después de los procesos de disciplina eclesiástica y de las medidas cautelares jurídicas. ¿Qué es lo que yo considero que no es sano? Es cuando se deja al creyente ofendido en el limbo. He escuchado y de muy buenos maestros, nuevamente, mejores que yo, y cuando voy a dar el nombre, los que me conocen saben que tengo demasiada admiración por este pastor, pero en este caso difiero de su postura, y me refiero al pastor Sugel Michelén, que dice en situaciones como esta, quédate separado, pero tú no estás divorciado. Eso es una situación de dejar en el limbo a la persona. Considero que eso no es sano. Dicho sea de paso, yo no estoy diciendo aquí Sugel para crear no, estoy diciendo que hay ese tipo de posturas con las que no comparto, porque creo que no tienen el principio regulador que establece Dios en el divorcio. ¿De qué? De traer orden. Tú estás casado, aunque vivas separado, y vives separado por precaución para tu propia vida y por precaución para tu familia, pero sigues estando casado. Es cierto que la ofensa física no es causal de divorcio, pero el abandono al que ha llegado el ofensor por la dureza de su corazón, sí es causal de divorcio. Creo que tener a la persona en el limbo viola el principio que Pablo establece en 1 Corintios capítulo 7, que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Una persona que ha sufrido abuso y se le dice, vive separada pero estás casada, no estará viviendo en paz. Ejemplos sobre matrimonios mixtos, ya sabemos cuál es la causa legítima de separación y es el abandono por el cónyuge incrédulo. Cualquier tipo de otro ejemplo de una persona que se quiera separar fuera de esta causal en un matrimonio mixto es un divorcio pecaminoso y debe ser aplicada la disciplina al creyente que se quiere separar de su pareja incrédula por una causa que no sea el abandono. Entonces, ahí los ejemplos sobran. Nuevo casamiento, brevemente, y sé que han pasado varios minutos, pero queremos culminar la serie el día de hoy. Les quitaré 3 minuticos. Ya mencioné varios casos donde puede haber nuevo casamiento. Ahora, ¿qué diremos en relación al nuevo casamiento? ¿Acaso la Biblia estimula, permite, disuade, tolera el nuevo casamiento? En la Biblia no hay nada en contra del nuevo casamiento después de la muerte de un cónyuge, es decir, por viudez. Más bien, en algunos casos, incentiva el volver a casarse después de la viudez. Ahora consideremos el problema del nuevo casamiento después del divorcio. Este asunto es complejo. Generalmente es complejo por el historial en que los nuevos nacidos espiritualmente hablando, los nuevos convertidos y los cristianos arrepentidos aparecen en las discusiones sobre divorcio y nuevo matrimonio. Una persona que es convertida al cristianismo, término que utilizan las escrituras, o que nace de nuevo, viene con toda clase de irregularidades pecaminosas del pasado.
Pablo en Efesios capítulo 4, 19 dice que se han entregado en su antigua vida a toda clase de impureza. Ejemplo, supongamos parientes no salvos que se casan entre sí en grados de consanguinidad prohibidos y ahora llegan al cristianismo. ¿Ellos han de disolver entonces ese matrimonio? Supongamos que una prostituta se convierte. Ahora ha conocido un cristiano que quiere casarse con ella y este hombre conoce perfectamente su pasado. Puede haber lugar al divorcio porque en su oficio de prostitución no solamente tenía relaciones con personas solteras, sino también con personas casadas. Era una persona que ha sido manchada, categorizada como adulterio. Y el que se casa con una adúltera, adultera, dice el texto. ¿Qué se hace? ¿Qué tal un hombre que se ha divorciado de 2 esposas por incompatibilidad? Es decir, porque no nos aguantamos y me divorcié 2 veces, o una mujer, y ahora se ha hecho cristiano. ¿Tiene que ir atrás a una de las esposas no salvas, que no son creyentes? Y si es así, ¿a cuál de las 2? ¿O podrá casarse entonces ahora como creyente con una tercera esposa, olvidando su pasado? Como les decía, es un tema complejo y al mismo tiempo apasionante. Merece un poco refrescar la garganta. Para todas estas posibles situaciones y muchas docenas más, la Biblia sí tiene respuesta. Cuando una persona se convierte, 1 Corintios capítulo 7, 24, versículos también 17, 20 y 26, dice, debe permanecer en el estado en que fue llamado. Debe permanecer en el estado en que fue llamado. Esto implica que un convertido, desde la fecha de su conversión, empieza una nueva historia, es una nueva criatura. Ese énfasis está en varios textos escriturales. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 6, 9 al 11, se dice que los adúlteros, los fornicarios y los homosexuales, y así como otras personas con unos historiales nefastos, estas personas pueden ser limpiados, lavados y santificados. Aún de esta clase de pecados, la sangre de Cristo te purifica, te hace una nueva criatura y te limpia. Te concede el perdón y la limpieza necesaria. Una vez que ha quedado establecido que el creyente ha sido perdonado por Cristo y que como evidencia del perdón ha abandonado su pecado, se ha arrepentido, ya las escrituras no hablan de él como si se le considerara todavía como un fornicario, como un borracho, etc. Es bien claro que Dios perdona el homicidio, ¿no? Perdona la inmoralidad sexual de la clase más baja, como la prostitución. Pero me preocupa que la iglesia muchas veces no lo hace. Cristo extiende un perdón que muchas veces la iglesia no quiere extenderlo. Es importante en textos como 2 de Corintios capítulo 2 versículos 7 y 8 que el perdón, incluso el perdón de un creyente que se ha arrepentido, que ha pecado después de la conversión, implica no solo la limpieza por parte de la iglesia, sino el consuelo y la restauración a la plena comunión entre los miembros de la iglesia de Cristo. Hermanos, si entre nosotros hay alguno que peque y deba ser confrontado y no hemos arrepentido, la iglesia debería incluido en la plena comunión como un miembro más si se ha arrepentido del pecado, porque es lo que Cristo hace en aquellos casos. Ahora, respecto a la pregunta, ¿estaría prohibido el matrimonio a una persona anteriormente adúltera o divorciada pecaminosamente? Ya sabemos qué significa un divorcio pecaminoso. Hagamos otra pregunta. ¿Está prohibido el matrimonio a los que antes eran asesinos, mentirosos o calumniadores? La respuesta sería no. Porque si antes de ser creyente usted era mentiroso y no se le permitiera casar después que llegó a Cristo, muchos de nosotros no estaríamos casados. Entonces, no hay una razón más bíblica para creer
que el primero, es decir, el que se ha divorciado pecaminosamente, no pudiera volver a casarse. Como en el segundo caso, que usted no le negaría el nuevo casamiento a una persona que haya sido asesina, mentirosa, calumniadora, que haya llegado a Cristo y se haya arrepentido. Porque o Dios limpia o no limpia. Hacemos clasificación muchas veces de lo que el pecado hace. Déjeme concluir con una nota aclaratoria. No estoy tratando de minimizar la pecaminosidad del divorcio por motivos no bíblicos. Es aborrecible y sus consecuencias son trágicas. Pero entonces, ¿por qué vemos a las personas que han pasado por situaciones como estas como incrédulas o aún como creyentes bajo una luz especial, cuando el Nuevo Testamento no lo hace? ¿Por qué las personas son apartadas de la comunión de los santos? Porque cuando no eran creyentes pasaron por un divorcio pecaminoso, o aún como creyentes pasaron por un divorcio pecaminoso, pero se han arrepentido en un proceso de disciplina eclesiástica. ¿Por qué deben ser tratados como cristianos de segunda clase cuando la Biblia no hace eso? Tenemos que decir que lo que Dios ha limpiado, el hombre no puede llamarlo inmundo. Cristo es mayor que nuestro pecado, incluso de nuestro pecado de adulterio y de divorcio. Empequeñecemos a Cristo cuando hablamos y obramos como si no lo fuera, como si Cristo no fuera mayor que el pecado. Estos pecados son verdaderamente aborrecibles y no hemos de disminuir o minimizar este hecho, pero Cristo es mayor que el pecado, que cualquier pecado. Lejos está que mis palabras sean tomadas para incentivar el deseo de alguien que tenga la disposición de divorciarse. Bueno, yo me divorcio, paso un periodo de tiempo, después digo que me arrepentí, pero ya quedé divorciado. Conseguí lo mejor de los dos mundos. Me divorcié y volví a tener comunión con la iglesia. Cristo es mayor que el pecado, pero Cristo jamás es burlado. Y si en medio de un divorcio pecaminoso la iglesia está haciendo un juicio a tu conciencia, ten presente que estás jugando con tu posición delante del Señor y seas uno de los que se engañan. Y podrás engañar a muchas personas, pero cuando te llegue el tiempo de encontrarte con el Señor, ojalá que tu arrepentimiento haya sido genuino y no un engaño, porque ahí será el llanto y el crujir de dientes y ya no habrá disposición para querer corregir el engaño que presentaste. Vamos a orar. Amado Señor, Padre, ha sido una serie extensa, ha sido una serie que muchas veces no hemos podido comprender, deseando que tú hayas aplicado esta verdad a nuestras conciencias. El objetivo de esta serie ha sido construir, Señor, un pensamiento bíblico a la luz de tu palabra, de lo que esto significa. Muchos casos parecen como la telaraña de una araña, enredados, pero es lo que el pecado hace, complica todas las cosas. ¿Cuál debería ser nuestra intencionalidad? Recordarnos el Evangelio del Señor Jesucristo. En nosotros, en cada corazón, se halla la semilla de cualquier pecado, aún el del pecado de un divorcio ilegítimo. Ayúdanos a predicarnos el Evangelio, a recordarnos el Evangelio. Ayúdanos a expresar la gracia que Cristo ha tenido con viles pecadores como nosotros. Ayúdanos a no categorizar a las personas como divorciados y a verles, si tú has obrado en ellos, como hermanos en Cristo. Edifica tu iglesia con tu palabra, Señor. Es el deseo de la oración. Bendito seas, Padre. Amén y amén.